Buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio del Stranded Deep. Y bueno, la verdad nos vino muy bien hacer la cama y descansar en esta chabola improvisada que hemos sacado. Está amaneciendo y a lo largo del día de hoy lo que quiero es recolectar recursos porque bueno, como veis, nos falta hidratación, tenemos ya hambre y demás. Entonces quiero ponernos a tope, coger todos los recursos que podamos de comida y bebida e irnos a explorar alguna isla más, ¿vale? A ver si encontramos ahí recursos u otra localización mejor. Así que lo que voy a hacer ahora mismo va a ser pegarme un garbeíto por estas islas, ponerme a tope de comida y bebida y coger todo lo que pueda de recursos. Así que vamos allá y nos vemos ahora, gente. Bueno, gente, pues ya tenemos bastante. Os hemos dejado unas cositas en el almacén a medio hacer que tenemos allí en otra isla. Llevamos 7 pescados y 4 cocos. Los cocos nos dan hidratación y además nos podemos comer, más una botellita de agua. Y ya sé cómo se recupera vida. O sea, si nos ponemos a tope de alimentación e hidratación, la vida sube mientras esté a tope las dos, ¿vale? Es bueno saberlo, no lo sabía, la verdad. O no me acordaba, no me acuerdo si era antes así. Así que, bueno, mira, justo se acaba de terminar ahora mismo la hoguera cuando se ha terminado de hacer el último pescadito. Así que ahora vamos a movernos, ¿vale? Vamos a usar la brújula, ¿vale? Y, vale, el norte queda en aquella dirección. Vamos a ir a aquella isla de allí, ¿qué os parece? Que está al este. Vale, vamos... Vamos a ir hacia aquella isla. La acabo de ver ahora y me llama la atención. Al este. Puedo ir al norte, sur, este, oeste. No sé, me dio ahí. Al este. Vamos. Venga. Vamos. Puto bote este salvavidas. Vamos. Al agua. Vale. Entonces un poquito para orientarnos. Más o menos. O sea, nuestra isla, como podéis ver, queda hacia el suroeste. Vale, mira, tenemos allí otras y más que hay más lejos. Pero bueno, la que tenemos que ir es aquella que está en grados hacia 60, ¿vale? 60 y pico, 70. Así que, bueno, nos va a tocar remar muy duramente, que por cierto son las 3 de la tarde. A ver si llegamos antes de que se haga noche. Y a ver si no encontramos muchos problemas durante esta travesía, porque parece que está más cerca de lo que está, pero me va a tocar un buen rato remar duramente. Así que vamos allá. Esto... ¿Qué es eso? Se me acaba de aparecer esas construcciones. Me estoy quedando muy rayado. Bueno, aquí hay una roca. ¿Cómo me mola ahora el agua, el mar? O sea, apenas he avanzado y me han aparecido esas construcciones. Dios, esto está... A ver si no volcamos. Uf. Mola mucho más que antes. Hostia, cómo mola, tío, en serio. Uf. No sé si podremos... Bueno, no hay mucho, hay muy poquito oleaje, pero recuerda, llevamos una mierda de botes salvavidas. ¡Hostias! Sé que me mataba, en serio, Pensé que salía despedido y a tomar por culo del bote. Joder. Joder, cómo mola ahora. Que me hago daño, No, me hago daño. O sea, esto no es nada fácil a día de hoy, No era como antes, que el mar siempre estaba absolutamente en calma. Tenemos que tener cuidado, Cuando veamos que nos pegan así estos botes, parar de remar. Que si no esto... Que me voy a la mierda, Vamos a ver qué son. Casi me estoy hasta mareando. Casi me estoy hasta mareando. Vamos a hacer una cosa, bueno, creo que se ve bastante bien, pero como dije, nos queda al sureste, ¿vale?
suroeste de nuestra isla. Lo bueno que tenemos las construcciones y son, cuando nos acerquemos, son, digamos, fácilmente reconocibles. Además es un grupito de islas, no es una sola. ¿Pero esto qué es? Hay que revisarlas, ¿eh? O sea, se me hará de noche la travesía hacia aquella isla, pero esto hay que revisarlo. Por cierto, prefiero no saber la profundidad. A mí el mar me encanta, el agua siempre me encantó. Pero hay una cosa, y lo digo sinceramente, que siempre me acojonó de toda la vida, y acojonó, o sea, que me da mucho respeto y acojone. Es el tema de, por ejemplo, dependiendo ya de donde estés, es el pensar lo que hay debajo tuya, o mejor dicho, lo que no hay. O sea, si ahora mismo fuera en la vida real, el tema de caer al agua y no saber dónde está el fondo, y ni lo que tengo por debajo, me da mucho... Hostia, aquí se mira el bote. Tengo miedo que el bote se largue. Bueno, el remo nos lo guardamos, ¿vale? Vale, esos ruidos metálicos espero que sea el agua. Por aquí no tiene que haber nada, no me jodas. Vale, el bote parece que no se mueve. Vamos a subir. Hostias, ¿y esto? Me va a pillar la noche, pero esto es increíble, ¿eh? Yo no estoy metiendo ningún sonido ni nada. Es la estructura metálica la que suena así. Ok. Ostras, pues... Hostia, mirad esta puesta de sol. Uf, increíble. Sencillamente, en serio, me encanta este juego, me encanta. Una pena que haya estado tanto tiempo así tan parado, pero... me encanta. Lo malo, no tenemos ahora luz. ¿Podemos hacer algún tipo de antorcha? Se tenía que poder hacer algún tipo de antorcha o algo que no se ve nada. Vamos a ir subiendo a ver si hay algo de luz por aquí. Algo nos puede venir bien. Ostras, ¿son cuántas? 3, ¿no? Si supiera de esto, hubiera traído una antorcha o algo, ¿eh? Una antorcha, bueno, un campfire, perdón, para ponerlo aquí. El problema es... Bueno, espero que la lancha no se... O sea, si el bote sigue ahí, vale. El problema es... ¿Esto se nos caerá? No, ¿podremos cruzarlo? Bueno, el tema es que debajo hay agua. Y tenemos cerca el bote. Vamos a intentarlo. Una mierda, aquí está roto. Aquí está roto, aquí no podemos pasar. Aquí no podemos pasar. Pues tendremos que movernos en la lancha, en el bote hasta allí. ¿Cómo cambia el sonido? Uy. A ver, déjame avanzar, guapo. Tengo miedo a matarme. Está más alto de lo que parece. Lo que voy a hacer es esto, mira, me voy a arriesgar, venga. Ahí. Vamos a movernos al de al lado. Mala hora para encontrar esto y demás. O sea, de noche no es la mejor hora, la verdad. Pero bueno. Paramos aquí, miramos que esto no se mueva. No vaya a ser que yo desconfío. Parece que no se mueve. A ver, ¿me dejas subir o no? Chato.
Ahí, hombre. Es por el otro lado por el que hay que subir, ¿no? Vale. ¿O no? Sí, sí. Ah, lo hacía al revés. Por eso no me he dejado subir. Vale, vale. Se ve bastante mal. ¿Podemos aprovechar esto? Sí. Ok, perfecto. Vale, vale. No me había dado cuenta de yo del cipo. Sí, para abrir puertas y demás hay que apagarlo. Otro mechero, ¿lo podemos coger? Vale, estoy intentando encender el mechero y se me cierran las puertas. Vale, vale, vale. Vale, vamos a subir otro pisito más. ¿O no tiene este otro piso más para poder subir? Tiene que tenerlo, hombre. Aquí está. Y me sigue... Esto no está bien pulido, ¿eh? Tenía que tener otro botón diferente. Vaya, 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 vaya. Este árbol no podemos... No. En mi cabeza estaba la idea de cortar esa ramita. Para así coger un poco de leña, ¿no? Pero se ve que no. Pues la verdad que esto, lo único que se me ocurre es que si se puede construir aquí estaría bien el tema de montar una base aquí, aprovechar ya la estructura y demás. O sea, sería una cosa muy guapa, pero mucho. Vale. Digo, ¿eso se podrá coger? No. Así que vamos a movernos al otro. Solamente hemos encontrado un triste mechero en este sitio. Pero vamos a ver si podemos ir al otro. A lo mejor aparece algo chulo, nunca se sabe, ¿no? ¿Se podrá pasar o también estará roto esto? Aquí parece que está enterito. Vale, me parece a mí que eso era. No sé por qué no me dejaba cogerlo. No parece que haya más. No es en el piso de arriba. No. La verdad es que no, aquí no hay... Apenas hay loot, como habéis visto. No es algo que digamos encontramos un sitio así y encontramos loot. Hombre, aquí sería un buen sitio para encontrar cosillas relacionadas con metal y demás. No sé por qué no... No sé por qué no hay nada. Bueno, vamos a volver al bote. Aunque ¿qué hora es? Bueno, son las 11 de la noche. Tenemos que volver al bote e intentar llegar a la isla. Vamos a volver a donde tenemos el bote, que es ahí.
Que está aquí. Y vamos a tirarnos. Vamos a tirarnos. Sube. Vale. Ahora viene el problema. Ahora es por eso por lo bien que viene esto. De donde venimos es de allí. Y a donde queremos ir es aquella de allí. Ok. Nos podríamos perder perfectamente sin una brújula. Por eso dije que era muy importante. Bueno, vamos a seguir con el viaje. La verdad es que el viaje es más duro de lo que era antes por el oleaje. El tema de que tengo miedo que me mande despedido y basta que haya tiburones cerca o cualquier otra cosa que me pueda arrepentir de ir todo rápido ahí con esta mierda de bote. Así que vamos a seguir remando y vamos a hacer aquella isla a ver si encontramos allí algo interesante. Mierda, he visto algo en el agua. Os lo juro. Os juro que he visto una aleta, ¿eh? Uf, mucho oleaje. ¡Hostia! Bueno, vamos a ir remando con cuidado. Os juro que he visto una aleta. Es que además, ahora de noche, el agua pues apenas transparenta nada y no se ve nada, es negra. Bueno, sea como sea, no podemos caernos. Os juraría, he escuchado unos ruidos raros. Como si algo estuviera... Hostia, qué buena pinta tiene esta zona. Como si algo estuviera pegando contra el plástico de mi bote. Y de repente, no sé cómo me paro, acojonado, haciendo qué ruido es ese. Y os juro que he visto, pero no la aleta dorsal, sino la aleta de cola de un pez muy grande. No sé si me entendéis lo que quiero decir con eso. Pole, que nos caemos. Vamos. Estamos ya ahí al lado. Vean, ya estamos. Ya hemos llegado. Vente conmigo, hombre. What? ¿Qué le pasa a esto? ¿No se quiere venir conmigo o qué? Pues te vas a quedar ahí, ¿eh? Pues no sé por qué no se quiere dejar coger, así que la metemos en la playa de esta forma tan sumamente ridícula. Y no sé por qué, pero te vas a quedar ahí. Vale. Pues hemos llegado, señores. Son las 3 de la mañana. Una noche preciosa, la verdad. Una noche preciosa. Vamos a ver cómo estamos de... Hostia, muy bien de comida y bebida, la verdad. Mejor de lo que pensaba. Me he pasado de recursos, pero bueno, mejor que sobren que falten. Y vamos a encender una hoguera, ¿no creéis? Vamos a encender una hoguerita por aquí. Vamos a hacer un campfire. Vamos a cortar esto. Coger los palos. Creo que me falta uno que he dejado por ahí. Pero aquí está.
Y... necesitamos un campfire kit, que son... Perdón, un campfire, que lo tenemos, crafteamos. Y lo vamos a dejar... Vamos a dejar en un sitio céntrico como este. Dejamos ahí. Tenemos que apañar algunas piedras y demás. Y vamos a completar el campfire, la hoguera, para poder cocinar, si no hemos obligados y demás. Porque aquí también tenemos un grupito de islas, las cuales vamos a explorar todas bien, ¿vale? Vale, pues ya tenemos hoguerita, que nos viene muy bien, aunque ya esté amaneciendo, para entrar en calor. Hemos tardado. Bueno, el tema de ser de noche para encontrar las piedras y tal es un poco complicado encontrarlas así de noche. Pero bueno. Vale, pues... ¿cómo estamos de comida y bebida? Bien, bien. Estamos bastante bien. Vale. Esto vamos a dejarlo aquí, al lado de la hoguera. Estos palitos, esta piedra también, y esta cuerda también. Y ya que estamos, pues este bidón lo dejamos aquí y ya nos veremos con qué nos marchamos y demás. Así que vamos a pasar a echar un vistazo a este grupito de islas. Me gusta que sea un grupo de islas. Tenemos allí... Son 3... Bueno, allí. O sea, son unas cuantas. Así 3... 4, 5, 6. Aunque bueno, 2 son chiquititas como esta. Son 5 o 6 islitas, lo cual está bastante bien. Joder, esta palmera... Joder, la madre que me parió. A ver, vamos a mirar por aquí. Por aquí no vi nada en esta... Bueno, aparte de recursos de madera, árboles, no sé, cocos, que no miré si tenían por ahí bastantes palmeritas para ver si hay cocos y tal. No vi nada interesante. Vamos a mirar en este trocito aquí, en esta mini isla de aquí al lado. Os puede sorprender. Mira. ¿Ves? Ya había algo aquí que no vi en la otra. It's something. Tampoco, bueno, dos montones de driftwood pile. Qué bien. Vamos a cruzar a nado. Vamos a ver qué hay del otro lado, que supongo que será donde está lo interesante. Así que vamos allá. A ver qué hay por aquí. ¿Estáis viendo eso? Otro contenedor. Muy, muy interesante. Muy, muy interesante. El problema de los contenedores... un barco. Radica en que... O sea, la lejanía se ponen vacíos, eso no me mola nada, pero bueno. Radica en que no se puede... ¿Otro barco más? ¿O es un trozo de ese...? No, aquí otro barco más, son 2 barcos en uno. Párate, vamos a mirar bien esta zona. Reto, patata. No me hace falta, te voy a dejar por ahora, patatita. Vamos a dejar por ahora libre. Este es que me gusta, corrugated. Bien. Vale, o sea, 2 barquitos aquí parece. Vamos a echarle un ojo a este que está más cerca. A ver qué tiene. Duct tape. O sea, cinta americana. Interesante.
Interesante. No sé para qué tipo de crafting valdrá eso, pero interesante. Y por aquí, ¿qué tiene? Engine. Esto sí que me viene bien. Otro cubo. Yo cojo todo. No me deja coger los antibióticos. Holy shit, nigga. Pues se van a quedar aquí. Porque lo demás me lo quiero llevar. Podemos volver después por él. Pero que ahí no se pierde. Vale. Hay cosas que dejaré aquí, que haré como una... ¿Qué es? Hostia, ¿esas boyas? ¿Esas boyas? Creo que me voy a acercar allí, a ver qué narices es aquello. Cosas como el cubo, la pistola. O sea, te puede mantener... O sea, le puedes... Vale. Ya entiendo para qué sirve. O sea, para asustar a depredadores. Vale. Por aquí no nos matamos. Esto no se puede abrir, ¿no? No. Vale, pues me pica la curiosidad. Allí hay como un barco hundido, no sé si lo veis. O un trozo. Pero me pica la curiosidad esas boyas. Así que vamos a acercarnos. Y después vamos hacia el contenedor. Vale, pues son boyas sin más. Yo no sé esto si indica límite de mapa o... No lo sé, la verdad. No tengo ni idea. Tengo miedo a cruzar y morirme o algo por el estilo, así que... Más no son boyas, son... Yo creo que es el límite del mapa. Pensé que eran boyas, pero no. No. Creo que es límite de mapa. Así que... Vamos a alejarnos. Vamos a echar un vistazo a este barco. Trae rica, ¿eh? Otra puta... Jerrycan. ¿Y eso de ahí? ¿Qué son esas...? Vale, ya sé lo que es. Ahí no hay nada más. Vale, vamos a volver a la superficie. Superficie a tierra firme. Ay, mira, hay otro. Ropa. ¿Really, nigga? Vale, pues vamos a volver después por estas cosillas. Voy a llevar cosas allá a la hoguera y vuelvo ahora. Vale, pues ya estamos aquí de vuelta. Para echar un vistazo al container este. Por cierto, en los contenedores. Podríamos hacer foundations. Pero podemos hacer foundations... Planks, corrugated y la de steel. Pero claro, no podemos... Suelo... Tal... Vale, pero no, lo que no podemos hacer es una foundation con... Vale. O sea, era para saber si se podía hacer... Aprovechar esto. Pared. No hay ninguna puerta. ¡Oh! Tenemos una puerta de contenedor. Tocará picar, me parece a mí, gente. Vamos allá. Oh, no. Está abierto.
O sea, que podemos abrirla ya directamente. Hombre, esto podría valer ya. El propio contenedor. No nos haría falta. Bueno, creo que esto lo podemos coger. Voy a mirar. Directamente estando cerca. A ver, door. No nos la da. Vale, o sea, las paredes, como veis, se pueden seguir desmontando, pero la puerta... La puerta no. Como veis, no sé cómo... O sea, container door, nos sale que no tenemos nada, pero... Sinceramente, no sé muy bien cómo se hace para sacar la puerta. Eso puede ser un problema, ¿eh? Porque la puerta nos vendría muy bien. Muy bien. Que se me cae encima, que se me cae encima, que se nos cae todo. Que se nos cae todo. El problema es esto de la puerta. Como narices, se desmonta dicha puerta. Es un problema muy a saber. Pero bueno, lo vamos a dejar ahora. Por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a seguir revisando la isla. Más cositas, mira, más corrugated. Dos más, que nos vienen de lujo. Y esto de aquí... ¿Qué es? Vale. ¡Oh! ¡Qué cosa más chula hemos cogido ahora! Serio, estoy encontrando cosas muy... Hostia, de repente vino para ahí y veía esa ola tan grande que ahora ya no me parece, pero... ¿Qué cojones viene ahí una puta ola que parecía de 3 metros de altura? Oh, mira, más corrugated. De puta madre. Ok. Tenemos ya para hacer una base de corrugated. No tenemos nada metálico. No encontramos nada de metal. La verdad. Por aquí nos falta por ver esa isla de ahí, que va a volver a anochecer. Así que vamos a ir rápidamente hasta allí. Antes de que anochezca, vamos a acabar de revisar esto. Y daremos por finiquitado el día aquí. Y ya mañana pues miraremos qué cosas escoger, qué cosas llevar. Si podemos aprovechar y hacer aquí algo como base avanzada, por lo menos para guardar cosas. Siempre es bueno eso. No veo nada por aquí, no veo nada. ¿Aquí hay otro barco? Vamos a aprovechar los últimos rayos y vamos a echarles un vistazo. Rápido. Mira, ya empieza a salir... Uf. Corre. Uf, casi nos ahogamos. Vale, volvemos. Que ya nos apenas se ve.
Vale, pues ya es de noche, así que lo que vamos a hacer es volver... Me pierdo. Volver a la hoguera. Pasar ahí la noche. Quizás... No, nos hace falta bastantes de lashing, los cuales no tenemos. Y mañana coger las cosas que nos faltan, mirar a ver cómo se podría sacar esa puerta del container, del contenedor, y ya volver a... El problema de las paredes del container y demás es que, claro, tienen que ser para esta isla, no te las puedes llevar. Eso es algo bastante jodido, porque si se pudieran llevar, ostras, podrías hacer una base muy, muy chula allá donde vayas. Pero claro, esto pues te quita por lo menos aprovechar los containers para bases. Pero bueno, ¿qué tal estamos de comida, bebida? Bueno, quizás cojamos un coco, lo dejaremos mañana por la mañana para desayunar. Oh, se me apagó la... ¿Tengo palitos? Solo tengo uno, tengo que coger más. Vamos a poner esto ahí. Esto lo tiramos aquí. Junto con esto. Por cierto, vamos a ver los prismáticos, ¿no? O sea, tienen unas pintas brutales. Oh, yo pensé que iba a ponerlos realmente... Bueno, hace zoom, está bien, pero tampoco para tanto. Otra morfinita, la cual nos viene muy bien si nos ponemos a partir la crisma. Y vamos a buscar unos palitos más para encender la hoguera y pasar la noche. Así nada, gente, espero que os haya molado. La verdad, este capítulo a mí me ha molado mucho. Nos hemos encontrado ahí con esas torres. Es que no lo llamo torres petrolíferas porque son enanitas. No sé muy bien... Mira, tenía aquí ya madera. Soy tonto. No sé muy bien por qué... a qué venían y demás, pero bueno. Así que nada, vamos... O sea, esto parece un campamento de gitanos. Pero bueno, tenemos que ir por la otra jerrycan. Tenemos al engine. Tenemos que ir pensando en... ¿Dónde está, hombre? ¿Dónde está? En el tema de la barca, cómo se craftea y cómo se hace. Si se puede seguir haciendo, se debería poder seguir haciendo. Y... por lo menos antes se podía hacer la barca y sigue habiendo las partes para hacerla. Entonces, a ver cómo se craftea la barca, qué piezas nos siguen faltando. Y nada, a ver lo que podemos llevar. Si podemos hacer aquí una especie como de mini campamento aquí y avanzar en otra dirección. En principio estaría bien volver a nuestra base, dejar las cosas y desde allí tomar el punto de referencia para irnos al lado contrario, al oeste, al sur, al norte, a ver a dónde vamos. Así que nada, gente, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, me gustaría mucho que si os mola esta serie, apoyéis esta serie dando un buen like, reventando los likes de esta serie. Y para cualquier cosa, tenéis la caja de comentarios para comentar cualquier cosa que hayáis visto en el vídeo, sugerencias, consejos, etc. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo capítulo. Y nada más, hasta la próxima. Chao.